que cuando nosotros hablamos de entrar al reino de Dios, Jesús vino predicando arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Juan, que era el precursor o el que iba a venir a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, él dijo lo mismo. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, porque ya como profeta, él venía declarando algo bien importante que iba a ocurrir en la humanidad, a nivel de impactar todo el globo terráqueo. Es interesante que hay muy pocas cosas que impactan el globo completo. Una de ellas la estamos viviendo nosotros, así que estamos viviendo en un tiempo diferente. Porque no se ha visto algo que ha impactado el globo entero, la tierra por completo, como algo, lo que acaba de impactar la pandemia. También la venida de nuestro Señor Jesucristo impactó toda la humanidad. Entonces, hay cosas que nosotros debemos saber sobre lo que es el reino de Dios. Es un concepto a veces que no es comprendido por muchas personas que se consideran cristianos. Y aún personas que dicen, yo soy un discípulo del Señor Jesucristo, pero el tema o los conceptos del reino muchas veces no los hemos entendido. Entonces tenemos que ver muchos aspectos referente a las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesús. ¿Para qué? Para explicarnos cómo debemos entrar al reino de los cielos. Mientras nosotros estamos esforzándonos, impresionando sobre el reino de Dios, todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, Dios lo va a usar para bien. Pero cuando nosotros damos un paso hacia atrás y estamos esperando que Dios venga a nosotros a intervenir en nuestras vidas, ocurren muchas cosas de acuerdo al otro reino que está ahora mismo operando en este mundo. Si yo le pidiera a un grupo de personas, dos de ustedes pudieron hablar, si yo les pidiera a ustedes que definieran el reino de Dios o el reino de los cielos, probablemente tendríamos muchas respuestas diferentes. El término griego en el Nuevo Testamento se usó 162 veces. Es interesante, o sea que es un término, un concepto muy usado. O sea, no es algo que es abstracto o que se mencionó en una ocasión o dos, y no, se mencionó mucho y la mayoría de ellas se referían al reino de Dios. Sin embargo, con frecuencia los discípulos hablamos del reino de Dios y la pregunta que yo les hago, ¿lo mantenemos enfocado en nuestro corazón? ¿Tenemos ese enfoque del reino de Dios en nuestras vidas? Y creo que una de las razones por la cual no hablamos nuevamente es porque muchas veces no entendemos completamente, como que agarrar completamente los diferentes principios, verdades del reino. El Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra reino se usó muchas veces y se entiende como algo dinámico, no necesariamente como un lugar físico, aunque para mí sí incluye un lugar en lo físico. Pero en este momento cuando decimos el reino de Dios, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, helo aquí o está en ustedes. O sea que no necesariamente es un terreno, no es necesariamente una noción o un lugar en lo físico, pero para mí que viene un día que va a ocupar un lugar físicamente hablando. Ahora, así que principalmente se está refiriendo al gobierno o reinado de un rey, lo que acabas de mencionar. Y rara vez se usa en el sentido estático como un territorio. Y entonces en la mayoría de los casos sería mejor traducir el reino de Dios como el gobierno de Dios, donde Dios verdaderamente gobierna. Y Él gobierna su reino a través de un rey que se llama Jesús. Se llama Jesucristo el Señor. Y mucha gente piensa que el reino de Dios es el cielo, cuando lleguemos al más allá, que nos morimos. O a veces piensan, bueno, el reino de Dios es la iglesia, pero no. La iglesia está dentro del reino de Dios, es parte del reino de Dios, pero no es toda la esfera de lo que consiste el reino de Dios. Y eso es un error que hemos tratado de reducir o poner en un tamaño que podemos nosotros, por decirlo así, definir, dominar, hasta a veces controlar. Cuando decimos, no, el reino de Dios pues es la iglesia del Señor Jesucristo en este día. Una definición práctica del reino de Dios desde una perspectiva bíblica puede verse como el reino universal de Dios como creador y la obra exhaustiva de Cristo Jesús como nuestro Redentor.
Dado que Dios es eterno, su reino es eterno. Algo que no tiene que ver con el tema de hoy, pero es bien interesante, que cuando Dios dijo a las palabras, hágase la luz, Él nunca volvió a tomar su palabra o detuvo esas palabras de hágase su luz. Y saben que el universo se expande a la velocidad de la luz desde que Él dijo hágase la luz. El universo nuestro continúa expandiéndose a una velocidad enorme. Así de poderoso es el Creador, que establece su reino a toda la esfera de la creación misma. Entonces hay unos principios o conceptos que a mí me gustaría hablar de ellos, porque vuelvo y digo, queremos que como iglesia entremos a decir, sí Señor, yo quiero ser discípulo, sí Señor, yo quiero ser formado, sí Señor, yo quiero caminar bajo tus principios, pero lo quiero hacer con acuerdo a lo que tú estableces para tu reino aquí en la tierra. Y dado que Dios es el creador de todo, Él reina sobre todas las cosas. Así que su lugar como Dios creador establece su autoridad sobre nuestras vidas y sobre todo lo que está aconteciendo. En el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y todos los que viven en ella. Y en el Salmo 103, en el verso 19, dice que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. En Colosenses, voy a leer una versión un poco diferente de la que quizás ustedes tienen. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o potestades o gobernantes o autoridades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice ahí que en Él todas las cosas subsisten. Así que por amor Dios creó al hombre y le dio dominio y responsabilidad sobre la tierra. Y esta fue una oportunidad para que el hombre participara ¿de qué? Del reino de Dios. Él compartió su autoridad con el hombre. 2. El pecado desafió la autoridad de Dios sobre su reino. Dios establece su reino, pone el hombre dentro de su reino y el pecado entra y desafía su autoridad. Entonces la Biblia dice que había rebelión de Satanás contra Dios y que como consecuencia llevó la institución del establecimiento por el ángel caído a un falso reino en la tierra. Por su caída. Estoy hablando de Satanás y su reino de las tinieblas. O sea que hay dos reinos compitiendo ahora mismo sobre esta tierra. El reino de Dios y el reino de las tinieblas o de Satanás. El reino de luz y el reino de las tinieblas. En Apocalipsis 12:4 dice, su cola barrió 1/3 de las estrellas y las arrojó a la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo en el momento que naciera. En Apocalipsis hay momentos que la profecía o la visión está viendo hacia adelante, pero hay otras veces que también Dios le muestra el pasado, cosas que no habían sido reveladas anteriormente. ¿Para qué? Para que identifiquemos que hay un reino que aunque no lo veamos con nuestros ojos, es real. En 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la luz del evangelio que muestra la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahí dice que Cristo es la imagen de Dios. Lo que vemos en lo natural, lo que vemos en lo físico de Dios es Jesucristo, porque Él es Dios. Pero a mí me es interesante esto, que dice ahí que el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Qué interesante. Ya son incrédulos, pero ahora tienen que ser cegados. ¿Para qué? Para que no crean, pero ya son incrédulos. Porque en cualquier momento, aún sin poder ver, la Biblia luego dice, allí también en Corintios, donde
Cuando sus corazones se vuelven a Dios para creer, entonces sus ojos son desvelados. Porque cada hombre y cada mujer haya conocido o no haya conocido al Señor Jesucristo, Dios puso una medida de fe en su corazón. Cada uno tiene capacidad para creer. El problema es qué hacen con esa capacidad. La niegan, la ponen hacia un lado y toman una decisión de tener incredulidad, o toman la decisión de usar esa medida de fe para creer y entonces que sus ojos sean abiertos espiritualmente hablando. Yo sé que yo por muchos años he orado, Señor, ábrele los ojos, quítale la venda a los ojos para que se conviertan. Y recientemente el Señor me mostró, tienes que orar para que ellos vuelvan sus corazones y crean, para que yo entonces les quite la venda de sus ojos. Sí, porque aquí el enemigo es el que los está cegando. Y debemos tomar autoridad. Y esto también nos afecta a nosotros como creyentes. Pero como no es el tema hoy, no voy a entrar, porque tengo mucho que me gustaría cubrir en esta noche para ya pasar de estas dos introducciones, podamos entrar en el grueso de las enseñanzas que queremos tener como para formación en el discipulado de los miércoles. En Génesis 2, Satanás convenció a los primeros humanos, Adán y Eva, que confiaran en sí mismos, en lugar de la sabiduría de Dios, que los llevó a romper la comunión con el Creador, con Dios mismo. En lugar de operar por respeto a la soberanía de Dios, el hombre deseaba confiar en verdades a medias, escuchen esto, y en deseos personales. Y todavía esa naturaleza la tenemos aún nosotros, que somos creyentes. Y tenemos que estar constantemente vigilando, tomando autoridad y a veces sujetando la carne que quiere levantarse nuevamente ¿en qué? En rebelión. Porque como acabo de mencionar, ellos, el deseo que tenían era de confiar en verdades a medias. ¿Por qué digo verdades a medias? Porque el enemigo lo que le dio fueron le dijo mentiras, pero no fueron mentiras claras, sino en la lógica de ellos dijeron, bueno, tiene razón. Y es que el enemigo muchas veces viene a confundir con verdades que no son verdad. Quiere decir que son verdades a medias. Como cuando tentó a nuestro Señor Jesús. Le dijo, convierte las piedras en pan. Tírate del precipicio. Nada te va a pasar. Y Jesús cada vez usó la palabra para refutar la media verdad del enemigo. Sí. Si él se tira, los ángeles lo más seguro lo hubieran sostenido. Pero bueno, ese es otro tema también para otro momento. Son temas que vamos a estar cubriendo en las próximas semanas y meses, porque queremos entrar en muchos de estos principios que tienen que ver con lo que es ser un discípulo que camina bajo esta esfera de la que yo estoy hablando y describiendo hoy, que es el reino de Dios. El reino de Dios donde hay justicia. Cuando estamos bajo el reino de Dios y caminamos bajo la justicia de Dios, se hace justicia con nosotros. ¿Cuál es esa justicia? Esa justicia tiene que ver con rectitud, con integridad, sí, con santidad, pero también tiene que ver con provisión, que tenemos lo suficiente, con sanidad en el cuerpo. Es una injusticia que estemos enfermos. Ese no es el plan de Dios. ¿En el cielo hay enfermedad? ¿En la eternidad? No. Pues aquí nosotros vivimos en un mundo caído que se le ha abierto puertas por el mismo pecado y entonces sufrimos dolores, situaciones. ¿Cuántas consecuencias no se viven en el mundo por los errores que cometemos nosotros o que otros cometen? Injusticias, decepciones, desilusiones, traiciones, mentiras, consecuencias que vienen a nuestra vida, impactan nuestra vida. Eso no es parte del reino de Dios. Se encuentra porque se encuentra en seres humanos imperfectos, pecadores, que estamos luchando con todas estas cosas y hay que vencerlas y buscar la justicia de Dios. Por eso Jesús enfocó en su reino y ¿qué? Y su justicia.
Y como consecuencia, cuando venimos al reino de Dios, cuando estamos debajo del gobierno de Dios, esa justicia se manifiesta. La consecuencia de su pecado, del pecado de Adán y Eva, fue que tuvieron que abandonar el jardín, símbolo que es de provisión, provisión perfecta del que los sostenía, que es Dios. Y Dios promete un reino, aunque el pecado ahora había entrado a la humanidad. Aún allí mismo en Génesis, ya Dios estaba prometiendo la restauración de nosotros y del hombre, de la humanidad. Y lo vemos luego ahí mismo en Génesis, cuando Dios llama a Abraham. ¿Qué hizo con Abraham? Él hizo un pacto, establece un pacto con Abraham y le prometió que él establecería o restablecería su autoridad en la tierra a través de la promesa que le hizo a Abraham. En Génesis 12:3 dice, 12:2 y 3 dice, y te haré una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y así serás una bendición y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos de nosotros somos parte de ese pueblo? Quiere decir que cuando alguien nos bendice, que no es parte del pueblo de Dios, ellos también son bendecidos. Pero ahí también dice, si alguien nos maldice, ellos son maldecidos. Esos son principios del reino de los cielos. No es que nosotros buscamos que Dios se vengue sobre alguien o maldiga a alguien. Estos son principios y verdades del reino de Dios. En Génesis 26:4 le dijo Dios a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham y sus descendientes, que somos nosotros porque somos aquellos de la fe, dice que ellos tendrían tres cosas: una tierra, una nación y una bendición. Dios le prometió estas tres cosas. Y Dios muestra esto avanzando su reino a través del pueblo que Él escoge. Él te escogió a ti, me escogió a mí. Debemos decir gracias, Señor, porque tú nos escogiste. Dios te escogió, Dios te escogió. Y Dios muestra su estándar de santidad dentro de su reino. Hay unos estándares de santidad que Dios busca de sus hijos porque Él es santo. Después que Israel sale de Egipto, Dios establece un pacto con su pueblo en Sinaí, en el monte de Sinaí. Y Él revela su nombre a Moisés. ¿Como quién? ¿Cuál fue el nombre que le reveló a Moisés? A ver, estudiantes. ¿Cuál es el nombre de Dios que Dios le dijo a Moisés? No todos a la vez. ¿Alguien? Yo soy. Ese es el nombre que Dios le da a Moisés, cuando Él le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Yo soy. Así que Él está mostrando, estableciendo con Moisés una revelación de su carácter como sustentador, como Él es el todo y el sustentador. Dijo, yo soy. Y cuando le da la ley a Moisés para el pueblo de Israel, lo hace para que él pueda, Dios se separa, pone aparte el pueblo de Israel y hace una diferencia entre Israel, el pueblo de Israel, y todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque por ahí iba a venir el Salvador, a través del pueblo de Israel. Ya Dios tenía su plan. Y la santidad de Dios fue el estándar para la obediencia de la gente. La fe de los israelitas fue para guiar sus acciones. Y el perdón en el tiempo de Israel se obtenía mediante ¿qué? Los sacrificios que Dios le dio. Y la naturaleza condicional del pacto revela el estándar de santidad de Dios que debe mantenerse en su reino. O sea, ya nosotros teníamos un ejemplo en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, que Dios dio el Cordero perfecto para todos los pecados de la humanidad. En Éxodo 19:3 dice, entonces Moisés subió a Dios
y el Señor lo llamó desde la montaña y dijo: esto es lo que dirás a los descendientes de Jacob y lo que dirás al pueblo de Israel. Vosotros mismos habéis visto lo que hice a Egipto, y como os llevé los llevé en alas de águilas y os traje a mí. Ahora, si me obedecen plenamente y guardan mi pacto, entonces de todas las naciones seréis mi tesoro preciado. Aunque toda la tierra es mía, serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas son las palabras que dirás a los israelitas. Le dijo Jehová Dios, el Señor, al pueblo de Israel. Quiere decir que Dios revela su reino ya desde ese momento con sombras, por decirlo, tipifica, da por sombra. ¿Cómo se dice foreshadow en español? Yo estaba buscando esa palabra hoy. Sombras y figuras, ¿verdad? Algo así, figura. Tipifica figura. Es un tipo, una tipología, exactamente. Dios le prometió a David que alguien de su familia se sentaría por siempre, para siempre en su trono. Eso está en 2 de Samuel. Y se cumplió en Jesús. El rey ungido de Israel iba a ser un rey justo que establecía un estándar por lo cual la nación debía vivir. Ese es el reino de Dios. Y es a través de este rey que Dios expresaría su gobierno a Israel. Y aunque vemos los que han estudiado los reyes de Israel, ¿quiénes los han estudiado? Los diferentes reyes de Israel. Muchos de ellos fueron infieles, muchos perdieron el trono, muchos de ellos fueron, debido a la misma infidelidad. Dios mantuvo su promesa mesiánica en el futuro, a través de la genealogía y a través de los tiempos en el pueblo de Israel. En Isaías vemos muchas profecías sobre profecías mesiánicas de Jesús. Por ejemplo, en Isaías 7, no sé si vamos a leer todos los versos, allí donde dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Entonces continúa más abajo diciendo, Él hará lo que es justo y correcto. Y está describiendo a Jesús. También en Jeremías dice, en el capítulo 30:10, dice: vienen días, declarará el Señor, cuando cumpliré la buena promesa que hice al pueblo de Israel y Judá. Entonces dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un renuevo justo del linaje de David, haré lo que es justo y recto en la tierra. Ahí hay varios versos, luego lo pueden leer en sus casas, ahí eso está en Jeremías 33. No quiero detenerme mucho, pero también en Hechos, ya después del tiempo del Señor Jesús, dice en Hechos 33, en el verso 22, después de remover a Saúl, hizo a David su rey. Dios testificó acerca de él: he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. De los descendientes de ese hombre, Dios ha traído a Israel al Salvador Jesús, como lo prometió. Para mí, cuando yo leí estos versos, a mí me fue bien interesante, porque cuando yo digo el rey David, ¿qué piensas? A ver, rapidito, no muchas palabras, sino ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Rey David, rey David. Dulce cantor de Israel. ¿Qué más piensas? Dilo rápido, lo que sea. Pecador. Fue pecador. ¿Ah? Que destruyó, derrotó a Goliat. Adorador. ¿Qué más? Rey David, ¿qué piensas? Lo primero que piensas. Sabio. Danzó delante de Dios. Cuando yo pensé en él, a mí me vino a la mente: pero este tipo fue infiel. Mató a alguien. Y luego Dios dice: un hombre conforme a mi corazón. Y ahí mismo está la respuesta. ¿Por qué? Porque dice: Él hará todo lo que yo quiera que haga. Fue obediente a Dios. Sí, falló. Sí, se tuvo que arrepentir. Sí, hubo consecuencias por los pecados en su tiempo. Pero Dios en el Nuevo Testamento no menciona sus pecados,
¿Por qué? Porque había sido obediente. Y para mí esto es algo bien tremendo para todos nosotros, porque a veces pensamos, bueno, no sé si yo cualifico, no sé si yo soy digno, por ejemplo, de hacer algo para Dios. O en mi familia hay estos problemas y por eso no sé si Dios va a levantar a mi familia. Todo eso son mentiras del enemigo. Cuando nosotros entramos a ser discípulos dentro del reino de Dios y nos ponemos bajo su gobierno, Dios hace hasta esto en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, con toda nuestra gente. Amén. Cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús a María, confirmó que el nacimiento de Cristo cumpliría la promesa que le hizo Dios a David. El propósito de Juan el Bautista era preparar el camino a Jesús, y lo hizo cuando él hacía un llamado al pueblo de Israel que regresaran a Dios a través del arrepentimiento. En Mateo 3:2 dice, y diciendo, esto es Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, cuando Jesús vino a ser bautizado, Juan lo reconoció como el Cordero de Dios. Y en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el reino de Dios, Jesús dijo que debe ser recibido. ¿Cuánto hemos recibido el reino de Dios? En Marcos 10, en el verso 13, Jesús enseña que uno debe recibir el reino como un niño. Y esta enseñanza lo que nos está indicando es que el reino no es algo que debemos lograr por nosotros mismos. No es por nuestros talentos, no es por lo bueno que vamos a hacer, no es porque somos muy inteligentes o sabios, sino que es que nosotros debemos recibirlo con humildad, como un niño recibe los regalos. Por gracia somos salvos. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos mediante de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Jesús usa al niño para ilustrar nuestra dependencia a confiar en Él. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Filipenses 2 tiene una ilustración de la obediencia de Cristo. Dice que Él cambió todos sus derechos del cielo por una corona de espinas. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir salvación gratuitamente. Así que a cambio, el Rey Jesús resucitado se le dio el derecho de ser llamado Señor por haberse humillado hasta lo máximo. Así que tanto como Juan el Bautista y Jesús predicaron el arrepentimiento como un requisito previo para pertenecer o para poder entrar al reino de los cielos. En Marcos 1:15 dice, ha llegado el momento, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. También hay unos versos ahí donde Jesús dijo en Mateo 3, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que Jesús recorrió por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda dolencia y todo mal entre la gente. Lo dice ahí en Mateo. El arrepentimiento y la fe en Cristo dice ahí que te lleva a la persona a un nacimiento de arriba, un nacimiento espiritual, a nacer de nuevo, que garantiza poder entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Quiere decir que tiene que ver algo nuevo, un nacimiento nuevo. Hoy no lo quiero tocar, pero hoy estuve estudiando un poquito sobre lo que es ese nacimiento nuevo. Y como en los Salmos, en el Salmo 2 habla, donde Dios dice, hoy te he engendrado, hoy te he dado por hijo. Y está refiriéndose literalmente cuando Jesús salió de la tumba. Porque Jesús de una forma figurativa también nació de nuevo. ¿Lo había pensado así? Sí, porque Él murió y resucitó.
Y bueno, hay otras cosas ahí que yo estuve viendo que están tremendas. Cuando Jesús enseñó que el reino estaba dentro de nosotros o dentro de ustedes, le dijo a sus discípulos, su intención era enseñarnos a nosotros y los que creemos que el reino de Dios o ese reino nuevo es espiritual, que ahora vive en nosotros. Por eso dijo, está en ustedes. Él o ella está a tu alcance todo el tiempo. A veces, vuelvo y les digo, nos echamos para atrás y no estamos presionando. Dijo Jesús, el reino de los cielos que sufre violencia. No es que hay una violencia, lo que tiene es una connotación de esforzarse por entrar en todo aquello que Dios nos ha dado como herencia, como tú mencionaste al principio. O sea, no solo es que es el gobierno de Dios, sino que Él dejó prescrito o preestablecido mucha de nuestra herencia que está dentro del reino de Dios. Pero cuando estamos presionando, cuando estamos esforzándonos para entrar en cada uno de estos aspectos, en ese proceso hay continua bendición en nuestras vidas. La iglesia es parte del reino de Dios, pero como mencioné al principio, no es su totalidad. Y el reino de Dios es misterioso. Hay misterios. Jesús reveló muchos misterios del reino. ¿Cómo lo hizo? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo Jesús revelaba muchos misterios del reino de Dios? Las parábolas, exactamente. Él trajo muchos ejemplos, muchas historias, muchas parábolas, muchas enseñanzas para que pudiéramos entender que los misterios del reino de Dios, porque dentro de esos misterios vamos a encontrar la naturaleza de Dios, vamos a encontrar su carácter, vamos a aprender cómo es que Dios funciona. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? Y como Él no cambia, cuando descubrimos algo de Él, Él va a ser fiel a eso. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Quiere decir, cuando tú aprendes una verdad, cuando tú aprendes un misterio, cuando tú aprendes algo nuevo de parte de Dios en su reino, vas a poder en ese momento esperar que Dios siempre va a ser el mismo. A veces no lo hace de la misma manera que lo esperamos nosotros, o a veces no lo hace en el tiempo que queremos, o de la forma que queremos, pero de que lo hace siempre igual. Porque Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros y estamos en un proceso continuo de cambio. Espero que de gloria en gloria, de mejor a mejor. Muy bien. Mateo 13 introduce una forma diferente del reino que no se había revelado en el Antiguo Testamento. Y a través de estas parábolas, como dijo la hermana, Jesús está enseñando sobre el reino espiritual de Jesucristo, el Señor. Y cómo después iba a ser su reino en su ausencia. Porque Él explicó claramente que Él se iba y que iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Y cómo íbamos a nosotros a vivir, operar, entrar, participar del reino de Dios aquí sobre la tierra, todos los días que estamos aquí en la tierra. Y en ese capítulo 13, los que oyeron aprendían muchas cosas que abarcaban muchas diferentes cosas sobre el reino. Y cómo también muchos que no creían iban a reaccionar. Esa es una de las primeras parábolas. Otra de las parábolas muestra cómo habrá un tiempo de juicio que se separará a los que creen y los que no creen. Eso está dentro de las parábolas, dentro de las enseñanzas de lo que hemos de vivir en el reino de Dios. También la parábola de la semilla de mostaza, que describe el reino de Dios como un movimiento de gente que creen que aunque comienza pequeño, luego va a crecer rápidamente. El reino de Dios o el reino de los cielos parece muchas veces opuesto o contrario al mundo. Hay verdades dentro del reino de Dios que no tienen lógica humana, que se hace difícil creer con la lógica. No es que es ilógica, sino que tu fe te da la capacidad para poder entender más allá de lo que la lógica no llega. Jesús, por ejemplo, enseña en las bienaventuranzas, ¿se recuerdan? Esas bendiciones
que son, por ejemplo, lo que van a recibir los pobres en el reino, los misericordiosos, los hambrientos, los humildes. Hay ciertas cosas de bendiciones que ahí el Señor explica que a veces no entendemos en el mundo o no se entienden en el mundo. Los que sufren en la tierra serán recompensados en el cielo. Hay recompensa, especialmente cuando sufrimos por el Señor, cuando nos sacrificamos por el Señor. Y aunque no comprendemos todo lo que es, todo lo que tiene, todo sobre el reino de Dios, confiamos en nuestro Señor, en su palabra, y como discípulos, que deseamos ser discípulos, amén, ser formados a ser discípulos, debemos adorarlo a Él como Señor y reconocer que Cristo es el Señor, que es en efecto reconocer su gobierno sobre nuestras vidas. Estar continuamente enfocados en eso. Y debemos vivir sus enseñanzas, vivir, por ejemplo, ¿cuántos están esperando su segunda venida? Debemos nosotros vivir esperando su segunda venida. Es parte de la directiva que era, y también era, él lo hizo como parte de la oración principal que le enseñó a sus discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Les enseñó: ven a tu reino, hágase tu voluntad. Y si bien el reino de Dios se ha establecido en la tierra, porque aún no es por completo, debemos orar por la venida de la plenitud del reino de Dios en nuestras vidas ahora. Debemos estar orando, pidiendo esto continuamente. Y así como miembros o como ciudadanos del reino de los cielos aquí sobre la tierra, en Cristo Jesús somos embajadores. Eso lo dice 2 Corintios. Somos embajadores de ese reino aquí en la tierra. Así que nuestro papel o nuestro lugar como embajadores es proclamar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios sobre la tierra. Como embajadores debemos estar haciendo eso y por lo menos al mínimo reflejándolo en cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo estamos. Ahora, ¿cómo debemos responder? Y con esto voy a ir cerrando la enseñanza. Sé que yo estoy hablando mucha de la porción en esta noche, pero necesitábamos pasar por todos estos principios para entonces que quede esto plasmado sobre nuestras vidas. Y una de las formas que debemos responder primeramente es que darnos cuenta de que no somos el autor de todo lo que sucede en nuestras vidas, o no debemos querer nosotros ser Dios, sino dejar que Dios sea Dios sobre nuestras vidas. Él es el autor del drama, por decirlo así, de lo que nosotros vamos a estar viviendo sobre la tierra, porque a veces se nos hace difícil soltar. Y cuando entramos al reino de Dios, bajo su esfera, tenemos que ceder el control a Él. Y especialmente no es que somos la última Coca-Cola en el desierto. A veces pensamos que todo va a girar alrededor nuestro. Y sin embargo, sencillamente somos parte del plan maestro que Dios está llevando a cabo sobre la tierra. Y esto es un cambio muchas veces en la mentalidad para muchos de cambiar prioridades y objetivos en el programa de nuestras vidas. Porque muchas veces tenemos ciertos planes, pero los planes de Dios son diferentes. Muchas veces el hombre lo que busca es el prestigio o busca ser popular, pero eso deja de pasar cuando realmente estamos rendidos al señorío de Jesucristo. Y cuando tenemos en cuenta la soberanía de Dios y la obra redentora de la cruz, realmente se nos hace más fácil rendirnos a lo que Él está haciendo y lo que Él desea hacer. Y además de esto, número 2, con una mentalidad del reino encuentro confianza en Dios. Tengo mayor confianza cuando mi mente es una mente como la de Cristo. Mi mente es una mente del reino. Mi mente es una mente donde continuamente yo estoy caminando bajo el gobierno de Dios. Estoy más seguro que nunca antes en mi vida. Quiere decir que mi confianza en Él debe crecer. Mi paz debe aumentar. Mi forma de ser debe cambiar. Y ver cómo Dios está trabajando a lo largo del tiempo en nuestras vidas y también en el mundo entero. Dios está moviendo las cosas continuamente
¿Para qué? Para redimir a aquellos que son llamados. Dios desea redimir a su pueblo. Puedo confiar en sus planes. Eso es otro aspecto que debemos mantener o debemos responderle a Él en este llamado al reino. Pase lo que pase, debemos confiar en los planes de Él para nuestras vidas. Y finalmente, y con esto voy a cerrar, o por lo menos darle oportunidad para algunos comentarios o algunos que quizás quieran pues, compartir algo. Debemos entender que el reino de Dios me deja con un sentido de urgencia. Debemos sentirnos que hay un desafío para que nosotros compartamos a Cristo con alguien más. Y entender que la paciencia de Dios no es eterna. Él es eterno, sí, Él es pacientemente eterno con nosotros, pero no con este mundo. O sea que este mundo tiene un fin. Su segunda venida no va a ser para redimir. ¿Para qué viene el Señor en su segunda venida? Para juzgar. Sí, porque algunos piensan, no, el Señor va a venir y va a tener compasión de todos, como ya Él vino una vez, Él sanó a la gente, nos va a pasar la mano. No, el Señor viene a juzgar. Unos que van a ser juzgados, ¿para qué? Para recompensa. Otros para condenación. La Biblia habla claro de esto. O sea que cuando nosotros somos formados como discípulos tenemos que entender algunas cosas claras. Y al recibir el reino a través de Cristo en la fe, debemos nosotros vivir sabiamente cada día en nuestras vidas. El Señor está llamando a tener discípulos sabios. ¿Cuántos sabios habemos aquí? A ver, ¿cuántos son fuertes? Todos debemos decir, porque aunque sean débiles, la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Así que diga al que no está seguro si es sabio, sabio soy. Debemos nosotros continuamente caminar confiadamente de que el Señor está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Cuando predicamos el evangelio del reino, estamos predicando, debemos de una forma sencilla, lógico, es muy vasto, es misterioso. Pero de una forma sencilla debemos presentar que Jesús es el Rey. Y que bajo ese Rey hay justicia. Muchos pueden decir, pero yo veo mucha injusticia en el mundo. Sí, porque Dios, por amor, le dio al hombre su libre voluntad. Y ellos han cometido injusticias, pecado, han fallado, le han abierto puertas a muchas cosas. Entró otro reino a esta tierra, que es la de Satanás, que es un reino falso que dominó hasta que fue vencido en la cruz del Calvario. Y ahora operan esos dos reinos aquí sobre la tierra. Un reino de tinieblas, un reino de luz. Un reino de Dios, un reino de Satanás. Ahora, volviendo a lo que dice mi mamá, que dice, debemos predicar el reino. Cuando usted va a predicar el reino, ¿qué es lo primero que la gente debe escuchar o ver, yo diría, en la vida de ustedes? ¿Qué es lo más importante? El testimonio. ¿Y qué clase de testimonio debemos tener? El carácter de Cristo. ¿Y cómo debemos estar bajo el señorío de Jesucristo? Obedientes, sometidos, ¿sí? A su voluntad, no la nuestra. Muchas veces no reflejamos esto. ¿Por qué? Porque hay o rebeldía en nuestra boca, crítica en nuestra boca, o hay un sinnúmero de otras cosas, preocupaciones, incredulidad. Lo que hablamos con todos es todo el mal que vemos o que nos va. No es que la fe ignora los problemas, jamás. La fe permite que esos problemas no te afecten al grado que te llevan a darte por vencido, sino todo lo contrario. No permite que los problemas influencien o sobre todo controlen tu vida. Por supuesto que los problemas afectan, por supuesto que todos tienen momentos de dificultad, por supuesto, aún estando en el reino de Dios, pero al estar en el reino de Dios debiéramos reflejar el carácter de Cristo, debiéramos reflejar un caminar diferente, confianza. Uno puede admitir, sí, estoy pasando esta dificultad, llena el blanco, pero sé que el Señor me va a llevar
a vencer en esa situación. El Señor me va a llevar a un tiempo de bendición. El Señor me va a llevar a ese lugar de paz, a ese lugar de bien. Él va a usar esto para bien en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante el testimonio, es importante hablar de ese Rey Jesús, de qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Varios de ustedes han mencionado el testimonio. El testimonio, como yo mencioné hace unas semanas atrás en una de las prédicas, es que el espíritu de profecía. Quiere decir que lo que Dios hizo en ti como testimonio, proféticamente puede obrar en la vida de alguien más. Ese es otro tema para otro de los días que vamos a tocar. Es importantísimo el testimonio de cada uno de nosotros, porque lo que Dios hizo en mí, lo que Dios hizo en ti, cuando lo declaramos, cuando testificamos de ese Rey Jesús, de ese Señor Jesús, ¿qué sucede? Eso puede entonces proféticamente ser adoptado, agarrado, aceptado por alguien para la vida de alguien más. Puede ser una sanidad, pero sobre todo debe ser una conversión. De cómo nosotros, el Señor nos convirtió, el Señor nos cambió.